Bienvenidos aquí al programa de WMPM, donde vamos a estar hablando contigo, vamos a estar dialogando contigo sobre un libro que tú escribes. Y yo quiero que el público que está en sintonía, que está escuchando, que está viendo todo lo que está sucediendo aquí, yo quiero que ellos conozcan a este hombre. Él se llama Ángel R. Cabán González. Él es un ingeniero civil de por muchos años, toda su vida. Y hoy, aparentemente, varios días atrás, varios meses atrás, sale un libro que él le dedicó toda su vida en escribirlo. Y yo quiero que él les dé la explicación. Bienvenido, Ángel. Buenos días a todos y bienvenidos a la audiencia excelente que tiene Raymond Pagán aquí en Hormiguero, y gracias por recibirme en tu casa y tu excelente estudio de grabación. Es un placer y un privilegio estar contigo. Muy bien, gracias, varón, de verdad que sí. Ángel, escribes un libro, te dedicaste toda tu vida en escribir este libro. ¿Por qué? ¿Por qué tantos años? ¿Y cuántos años se tomó en hacer este trabajo? 73 años. Yo empecé en... Espérate, 73 años. ¿Pero qué edad tiene usted ahora? Yo estoy en la séptima entrada, en la parte baja de la séptima entrada. Tengo 78. 78. Es correcto. Y se tomó tantos años. Bueno, es que todos estos recuerdos, porque este es el libro de Roberto, pero es de Canena Márquez, es de Víctor Peyot y es de un montón de otras cosas. Es como en botica, hay de todo. Obviamente empecé a enamorarme del béisbol en el 1948, donde todo comenzó para mí, el amor por el béisbol, todo terminó para Roberto. Muy interesante eso. Ve acá, una preguntita. Entonces, al tomar tanto tiempo en escribir este libro, ¿te encontraste con dificultades? ¿Te encontraste con estropiezos? ¿Te encontraste con momentos difíciles donde tuviste que aislarte de la familia para poder concentrarte? ¿Cómo fue? Porque Correcto, escribir un libro yo entiendo que no es fácil. Bueno, yo verdaderamente estuve escribiendo muchas páginas en toda mi vida, pero cuando la pandemia, cuando quédate en tu casa, que hace año y medio, pues como me tenía que quedar en casa, pues empecé a escribir. Y empecé a escribir todo lo que recordaba de Roberto. Pero yo tengo un expediente enorme, un expediente de papeles y de historias. Y eso lo empecé a recopilar y lo empecé en correo electrónico, porque yo no tenía computadora. Yo nunca había escrito un libro. Este es mi primer turno al bate. Pero qué interesante, ¿verdad? Porque vamos a entender esto. Tuviste un año encerrado, que para muchas personas ese año encerrado fue un éxito, porque en el año de la pandemia yo también, pues mira lo que creí, ¿sabes? Lo he hecho aquí. Un súper estudio. Un súper estudio. Sí. Entonces te dedicaste Me ese dediqué año a escribir, completo, claro. ese año. Pero entonces tenía un buen asesor que se llama Che Paralitici González, un primo de Lara, y él me empezó a ayudar, y obviamente mi hija me regaló una computadorita, aprendí de Word, aprendí a escribir de maquinilla con 2 dedos, ¿no? Porque no lo había hecho nunca. Y entonces en año y medio se produjo este libro, que para mí es el libro más completo de Roberto, pero no tanto de Roberto, es los efectos secundarios de Roberto, es desde el punto de vista del fanático y lo que produce la vida de Roberto. Porque hay muchos libros que se han escrito de la biografía de Roberto, y hay muchos libros que hablan de las estadísticas de Roberto, pero este recoge muchas más cosas, muchas cosas que están inéditas, que yo y ya mismo vamos a entrar a ese tema, porque yo quiero que la audiencia conozca mucho más del hombre Roberto Clemente. El ser humano que fue Roberto Clemente. Ese es el Clemente. importante. Ese es el tema porque de hoy. Pelotero, sí, han habido miles. Para ser humano como él no ha habido otro. Y no lo digo yo, lo dice Jorge Colón Delgado, lo dice Frank Robinson, lo dice una serie de gente que respetan a Roberto. Como Roberto es el atleta más grande del mundo. Y es un jibarito del barrio San Antón de Carolina, no es de Nueva York ni de Japón, es de aquí. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Fíjate que es muy interesante, porque yo sé que yo he viajado el mundo entero, porque yo estuve en el ejército por tantos años. Y si yo menciono el número 21, saben de quién hablo. Bien interesante eso. Antes de comenzar a que usted me dé esa historia, antes de comenzar, queremos conocerlo más a usted. Usted es o fue ingeniero civil. Correcto. Por muchos años. Ese fue su oficio desde el comienzo. Yo estudié en el colegio de Mayagüez, cuando se llamaba el CAM, C-A-A-M, Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas. Yo nací en Mayagüez por casualidad, mi mamá vino a parir aquí en Mayagüez.
pero me crié en Lares hasta los 10 años. Usted es de Lares, sí. De Lares, lareño de pura cepa. Y entonces me fui a Río Piedra y me crié en Río Piedra. Wow. Y esa es básicamente, al final, en los últimos años he vivido en Mayagüez. Me encanta Mayagüez porque enviudé y me vine de nuevo a Mayagüez y me casé. Así que donde empecé a vivir, estoy terminando el juego. Pero ahorita hablando nosotros tras las cámaras, y yo le pregunto, pero ¿a usted le gusta Mayagüez? ¿Y qué fue lo que me contestó? Me encanta Mayagüez. Me encanta Mayagüez. Me encanta, la gente aquí es buenísima. Y los indios, yo soy indio, yo no soy criollo. Y ahí llegó. Yo soy indio. Y las playas, la gente, la comida, el pescado fresco, ¿no? Mayagüez, como Mayagüez no hay otro pueblo en Puerto Rico. Oye eso, mayagüezano al fin. Es un mayagüezano de verdad. Y ahí el mango. ¿Casado? Estoy casado con Ana Cabandeine, compañera de muchos, lleva 14 años. Estuve casado 42 y 4 de novio con Enid Bermúdez, que fue la madre de mis 3 hijos y de mis 6 nietos. Ella murió en un accidente. Y ahí me identifico con Vera Cristina, porque ella pierde a Roberto joven y enviudó, y yo enviudé también. Vera Cristina, explíquele quién es ella. Vera Cristina Zavala es la esposa, el amor de toda su vida de Roberto, Wow. era de Carolina. Wow. Y es la que tuvo que cargar con el legado de Roberto, con 3 nenes chiquitos, sin experiencia, y tiene un mérito extraordinario. Vera Cristina murió hace unos años. Wow, muy interesante, ¿verdad que sí? Hablemos de Roberto Clemente. Vamos ahora a concentrarnos en este libro. ¿En qué fecha nace Roberto Clemente? ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? Eso no se me va a olvidar nunca, porque fue la fecha en que nació mi madre. 18 de agosto, mi madre nace en el 20 y él nace en el 34. Pero el 18 de agosto deberíamos de celebrar el Día Nacional de Roberto Clemente en Puerto Rico. Y esto es la primicia tuya. Pero espérate. Pero entonces déjame hacerte esta pregunta bien importante, porque yo quiero que la audiencia entienda algo que es bien importante. ¿En Puerto Rico no se está celebrando ese día? No, señor. ¿Por qué no se está celebrando ese día? No. Se están celebrando otras cosas y no el Día Nacional de Roberto Clemente. Hay mucha gente que no ha descubierto la dimensión extraordinaria de Roberto Clemente. Están perdidos en el mar del Sargazos. O sea que me estás diciendo que esa historia, esa persona, esa figura, ese talento se ha perdido. Es correcto. En Pittsburgh lo veneran mucho más que en Puerto Rico, lamentablemente. En Pittsburgh hay un museo, aquí no hay un museo. En Pittsburgh hay un puente que llega al parque, aquí no lo hay. En Pittsburgh, Pennsylvania. En Estados Unidos hay más de 50 estructuras públicas que se llaman Roberto Clemente. Aquí hay 2 o 3, yo no digo que no. En el barrio San Antón, el pobre Matino, el hermano de Roberto, está llorando porque se haga una estatua. Todavía no hay donde él nació. ¿Y qué pasó con el parque de pelota? La ciudad deportiva. La ciudad deportiva. Eso necesitamos un jato para hablar de eso. Pero obviamente está cerrada. Una vez muere Vera, una vez se pierde ese legado, pues ella no está funcionando. Yo tengo un capítulo completo en el libro. Si tú quieres entramos en ese detalle. Porque para mí... Sí, explícale un poquito de... Para mí el problema fue Vera, viuda joven, tiene 3 nenes chiquitos, nunca había hecho un desarrollo, porque yo hice 100 desarrollos, yo puedo hablar de desarrollo. Sí, como ingeniero civil. Como ingeniero civil yo hice 100 desarrollos, pero Vera no había hecho ninguno. Entonces los políticos de turno le enredaron y primero le donaron una finca de 300 escuelas que es un pantano. Segundo, la experiencia de ella no la tenía y entonces pues los asesores no funcionaron. No ayudaron. Entonces ese terreno no servía. Una vez oí a Luis que decía que las maquinarias se enterraban. Entonces tú no puedes manejar 300 cuerdas con una entidad sin fines de lucro, Raymond. ¿Por qué? Porque tú dependes de unos donativos, no hay un flujo de dinero que lo mantenga. Además, desarrollar 300 cuerdas es un montón. Yo hice la escuela de Beltrán, son 30 cuerdas. O sea, quiere decir que aquí son 10 veces más grandes y una finca que en cierta medida no es adecuada. Yo digo que ese fue básicamente el problema de la ciudad deportiva. Y dio servicio, tuvo 20 o 30 años dando servicio. Te explico. El otro día yo voy a presentar el libro a Mayagüez y el policía municipal que me ayuda me dice, oiga, usted no sabe lo que yo sufro porque esa escuela se cejó. Yo estuve allí con 10.000 muchachos
en una semana que había un festival de jóvenes. O sea, la escuela dio servicio, pero necesitaba mucho dinero para mantenerse y no era el sitio adecuado. Así que yo tengo una receta que podemos hablar de cuál es. Wow, muy interesante eso, ¿verdad que sí? Que un parque, un lugar tan importante como ese se ha perdido, de verdad que sí, no entiendo. Y hablando de un ídolo como Roberto Clemente, que es una persona mundial, ¿verdad? Aquí en el libro, yo leyendo el libro, ¿verdad? Leyendo el libro así por encimita, anoche me sometí, me entregué un poquito al libro. Un libro de 500 páginas, papá, esto no es fácil. 500 páginas, hermano, no son fáciles. Y aquí en el libro, usted habla en la página 159 del retiro del 21. Ese es un tema controversial, Raymond. Y yo respeto, por ejemplo, Marco Olivera, mi amigo, mi fraterno, tiene una posición y es buena. Él dice, ese es el gran homenaje a Moment, lo respeto. Pero yo entiendo que si retiran al 21, fíjense que la misma palabra retiro significa como enterrar, como aislar, ¿no? Hay que mantener vivo a Roberto. Y de la única manera que tú lo mantienes vivo es que el 21 siga circulando en peloteros, en pequeñas ligas, donde quiera, porque eso, la memoria colectiva dice, ese es el 21 de Roberto. Pero si no se puede usar, los nenes pequeños, los peloteros de grandes ligas, pues ya se olvida un poco. El caso de Jackie Robinson, ¿se acuerdan de él? Una vez al año, 42. Entonces yo pienso que el mejor homenaje que se le puede hacer a Roberto Clemente es que la juventud use el 21, sienta el orgullo, pero también sienta el compromiso de que tiene que caminar por la línea, derechito, como Israel Peña, tienen que andar derechito, porque Roberto es un modelo que hay que seguirlo, pero con seriedad. Sí, sí. El sábado oía a Motorista Feliciano, me decía, yo estoy en duda, Cabán, porque 50-50, me decía él. Porque por un lado yo usé el 21, que presentando la ciudad deportiva me sentía bien orgulloso y fui para mí un honor. Pero por otro lado, pues pienso que el prestigio de eliminar el 21. Y yo le dije, pues yo te respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que no debería de retirar ese número también. Yo estoy de acuerdo, no. Al contrario, deberíamos de promoverlo más. Claro, Sí, esa es mi posición. Eso debe de ser así, Mira, me da pena que Carlos Delgado, que usó el 21, que tiene un premio de Roberto Clemente, podía estar. O sea, él estuvo bien orgulloso de ese número y en cierta medida se tuvo que comprometer a ser bien serio, él es serio, porque eso implica unas características de personalidad seria. Roberto Clemente era un tipo bien serio, un tipo que no andaba por ahí relajando, era un tipo que salía en chaquetón y corbata de su locker y salía y entraba igualmente, o sea, un tipo bien serio. Limpio, bien serio, sí. Vamos a hablar entonces, mira, él nace el 18, ¿verdad? Me dijiste que nace el 18 de agosto del año 34. Correcto. ¿Cuándo comienza Roberto Clemente su carrera como pelotero? Él es, bueno. No profesional todavía, porque él tenía antes de ser profesional, ¿no? ¿O sí? Él jugaba en Carolina, y en el libro hay muchas historias de Carolina, de mucha gente que lo conoció. Pero él empezó verdaderamente en equipo serio con el Sello Rojo, que era un equipo de softball, por eso es que él cachea de canasta. Ajá. Y ahí él empieza, y ahí es que Pedrín Zorrilla en Manatí, el gran cangrejo mayor, lo descubre y lo firma para Santurce. Ajá. Y él empieza a jugar en Santurce en el 52-53, está en el libro. 2 o 3 años después, Pedrín lo encarrila para que los Piratas de Pittsburgh lo contraten. Y obviamente ahí empezó su carrera, 18 años en Grandes Ligas. 18 años en Grandes Ligas. Y tengo entendido que está en el Salón de la Fama, ¿verdad? Primero que entró de los latinos y de los puertorriqueños en el Salón de la Fama. Salón de la Fama. Y por una excepción a una regla, porque al morir se supone que uno esté 5 años esperando para que lo elijan. Los que lo eligen son periodistas miembros de la Asociación Americana de Periodismo, de Deportivo. Y a él le obviaron esa regla porque había muerto y la carrera de él había sido extraordinaria. Y parecido a Lugueri, lo único que en el caso de Lugueri fue por unanimidad y Roberto hubo ciertos 29 que votaron en contra porque no querían romper la regla, no porque Roberto tuviera los méritos. Así que ahí hay una diferencia, pero fue el primer latino y el puertorriqueño. Entonces, ¿y con cuántos hits él termina? ¿Cuántos hits él da en su historia? En temporada regular 3.000. 3.000 hits. Ese ahí quedó.
2.999 no, 3.001 no, 3.000, que era la barrera del silencio. La barrera del silencio. Qué interesante, ¿verdad? ¿En cuántos otros equipos? ¿Él llegó a jugar en otros equipos? No, señor. Toda la vida fue leal y le digo a los dueños del equipo, si me van a cambiar, me retiro. Bien leal. Eso es otra característica preciosa de Roberto, la lealtad. La lealtad a Puerto Rico, la lealtad a los Sí, porque hoy en día los peloteros free agents, como llaman. Sí, porque están, sí, es correcto. Y pues, ese es el mundo que vivimos. Pero Roberto estuvo toda la vida con los Piratas. Y el salario, imagino que es completamente diferente. Correcto. Obviamente, él empezó con los Dodgers. Los Dodgers lo firman, lo llevan a Montreal, juega un tiempo con Montreal, un año, menos de un año. Pero los Piratas lo rescataron y ahí es que lo traen a Grandes Ligas. O sea, estuvo 18 años en Grandes Ligas. Grandes Ligas, 18 años. Bien, ¿qué fecha muere? ¿Qué fecha surge el accidente? Que tanto, es una fecha memorable. Nosotros puertorriqueños nos acordamos. Raymond, eso es una fecha memorable porque es un 31 de diciembre de 1972, donde todo el mundo estaba celebrando, esperando el año nuevo, y ahí es que muere en un accidente aéreo. O sea, 72 a pasar al 73. 72, 76. La despedida de año del 72. Casi 50 años. Llevamos 49, vamos para 50 el año que viene. 50 años. Medio siglo. Y aquí en Puerto Rico no tenemos un día nacional. Vuelvo y lo repito, mi gente, porque yo creo que nosotros aquí, y yo voy a tratar todo lo más posible porque esto llegue a los oídos a donde tiene que llegar. Tenemos que hacer algo, levantar ese pueblo para que surja ese Día Nacional de Roberto Clemente, el número 21, que como usted dice, que todo el mundo use el 21, ese día. Fíjate una cosa que yo quiero enfatizar, Raymond. El mejor modelo que tiene Puerto Rico se llama Roberto Clemente. Yo respeto a los políticos, a Betance, a Hostos, a Barbosa, a Muñoz Marín, los respeto, pero el único que nos une, que nos aglutina en Puerto Rico es Roberto Clemente. ¿Por qué? Porque es el atleta más grande del mundo y hizo las cosas que hizo. Háblame del hombre. Del hombre. Del hombre. ¿Quién era Roberto Clemente Pues como hombre? Te voy a decir la más que me llama la atención. Un tipo que está en su máximo de su carrera, en el 72. Un ídolo. Que fue seleccionado el año anterior el más valioso del mundo. Y en esa temporada no se va a pasear a Europa, no se queda en Nueva York un año viviendo allá o en la Florida, ¿no? Se viene a Puerto Rico. ¿Y a qué se viene? A dar clínica a la juventud. Y a enseñar a la juventud, esa era su pasión. Pero quiero que sepan que en esa época no estaban las autopistas, era por la carretera vieja de la Piquiña y las Cruces, y acá las curvas de Rincón. No había ni CERVEL en esa época. O sea, y era un trabajo fuerte y él tenía la espalda. Estamos hablando de los años 50, 60. No, esa fue el 70. En los 70. Los 70. Todavía la autopista no estaba. Entonces, el tipo se viene a trabajar con la juventud. Eso es primero, en vez de irse a pasear. Segundo, cuando se entera del terremoto de Nicaragua, que él había estado allí, ese es el ser humano que le dice a un valor, no, tenemos que organizarnos para ayudar a esa gente. O sea, él no dice, pues vamos a hacer un cheque y vamos a mandar, no, voy a ayudarlo y vamos a ayudarlo. Y empezó él mismo a recoger cosas en el Gran Viso, en Plaza. Y eso, hay una foto preciosa ahí que me regaló Jorge Colón Delgado. Él mismo sorteando ropa. Ese es Roberto Clemente, el hombre, el ser humano, el servidor. Y ojo a los políticos, no se sirvan como Roberto sirvió, porque muchas veces se sirven y no sirven. Hay que aplaudirle eso, porque de verdad que esas palabras que acaba de decirle este varón aquí, no lo estamos viendo los políticos. Pero no están sirviendo, se están sirviendo. Pero nada, eso es otro tema para otro día. Pero yo digo que Roberto es el único que nos aglutina, nos une. Y en la unidad hay algo de felicidad, y en la unidad hemos hecho muchas cosas. Cuando Vieques nos unimos y detuvimos los bombardeos contra la ciudadanía de Vieques, y en el 2019 sacamos un gobernador que no servía. O sea que en la unidad es que hay felicidad y el pueblo se siente unido, y la unidad es y Roberto es el único que nos une. Los demás nos polarizan. Wow, eso es importante. Muy interesante. Seguimos hablando entonces de ese hombre, Roberto, vigente, vibrante, siempre. ¿Por qué? ¿Qué significa eso para mí? Porque ahora mismo él está vibrante, me explico, presente, me explico. Una de las preocupaciones grandes que hay en este país es la violencia contra la mujer. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Eso está de moda. Está de moda. Obviamente, hay muchas campañas
Yo pertenezco a una fraternidad que se llama la Phi Sigma Alpha y tiene una campaña hace tiempo, no a la violencia de la mujer. ¿Okay? Chévere. Pero Roberto nos dio el modelo y hay una foto extraordinaria que yo quiero que ustedes vean. A la mujer hay que amarla, no hay que abusar de ella. Mira qué bonita esa foto, mira qué bonita. Esa es una foto extraordinaria de Mira Roberto. qué linda. Ese era su amor, o sea, hay que amarla. Entonces, otra más que me encanta también. Esta es la que me gusta mucho. Mira, esa foto. La ternura que hay entre Roberto y doña Luisa, eso es extraordinario. Está hablando aquí, mire, aquí, yo lo voy a enseñar. Aquí. Madre e hijo. Aquí. Él está en un revolú en el aeropuerto con una sobrina en los brazos y la mirada de él y doña Luisa es extraordinaria. O sea, a la mujer hay que respetarla. Y él no te dijo no a la violencia, él dio el modelo, el ejemplo. Si tú quieres abusar de la mujer y de los niños, métete a boxeador y métete en un ring. Pero Roberto nos dio un modelo, y un modelo extraordinario. Y eso es lo que, por eso que yo digo que está presente y vigente. Porque no es que ya jugó pelota ya 3000 y no, su mensaje está vivo, está vibrante. Y ese es el mensaje que yo quiero llevar. Ese es el mensaje. El libro es un instrumento, el mensajero es otro instrumento. El mensaje de Roberto es importante para este pueblo que necesita un mensaje positivo. Muy interesante, ¿verdad que sí? Roberto, yo pienso que cuando él decide encaminar esa ayuda a una ciudad, a un pueblo, a un país que no tiene que ver nada con nosotros, que fue Nicaragua. Correcto. En esos años que él decide hacer esto y en esa fecha tan importante, demuestra lo que acabas de decir. O sea, que hay amor, mucho amor, en su corazón había mucho amor. Mira, Roberto, y muere haciendo esa obra, muere. Roberto Clemente es extraordinario. Uno de los grandes peloteros de Puerto Rico se llama Pancho Coimbre, de Ponce. Decía Satchel Paige, que es de los pitchers más grandes que ha habido en la historia del béisbol, que era el más difícil de pichar. En las ligas negras, estoy hablando de las ligas negras, que ahora lo reconocieron, pero justicia tarde no es justicia, pero eso no me da caso. Lo que les quiero decir, que en una época Pancho estaba apretado, estaba pelado, iba al hipódromo con el papá de Roberto, que se llama Don Melchor, y Don Melchor le tenía que prestar dinero a ese. Y entonces un día le dice a Roberto, mira Roberto, hay que ayudar a Pancho. Pancho está apretadito, chavo. Y Roberto se quedó callado. No hizo una conferencia de prensa, no le hizo un cheque, mira, mándaselo a Pancho para que se no, se quedó callado. Y a los pocos días, los Piratas de Pittsburgh lo nombraron. Escucha, busca talento en Puerto Rico. Y ahí pues lo puso a trabajar. Ese es Roberto Clemente, que calladito hacía las cosas. Ese es el ser humano que yo pretendo que se resalte. Como decía Canenita Alex, nunca me falló. Canenita Alex lo quiso muchísimo. Y me dijo a mí en una entrevista hace 6 meses, nunca me falló. Nunca le falló. Ese es Roberto. Ese era Roberto Clemente. El ser humano. Muy importante, muy interesante esta historia que estamos hablando con Ángel aquí, cuando Ángel, toda su vida, porque de toda su vida, tú dedicaste la vida tuya completa en esto. Ha sido mi pasión. Tu pasión. Buscar sí. papeles, guardar historia. Yo tengo cosas que, por el amor que le tengo a Roberto. Sí, y entonces yo pienso que para ese tiempo que usted empezó a recopilar toda esa información, no había internet, no había computadora, lo hizo todo a papel, periódicos viejos y cositas así, fotografías bien viejas, así. Sí. Lo clásico, es un expediente. Una pregunta bien importante, yo quiero que ustedes vean esto, escuchen esto. ¿Llegaste a conocer a Roberto Clemente en persona? Nunca. Lo vi a 10 o 15 pies en la organización Somi Hill, que dio una clínica a los muchachitos, más o menos fue 71, 70, pero había tanta gente que no pude acercarme, estaba con los 3 nenes, no pude verlo. Pero al leer los más de 30 libros, yo me he metido en la persona de Roberto. Por eso le pregunto, una persona que nunca llegó a conocerlo en persona, y tanta información que tiene de Roberto Clemente. Los cristianos no conocieron a Jesús de Nazaret, el pobre, ese es su Dios. Es mi Dios. ¿Por qué? Porque han leído, han escuchado, pues lo mismo yo escuché, he leído, y la persona de él la describen y pues muchas vertientes. Muy interesante.
Entonces, por esa línea me voy. Por esa línea me voy entonces, porque aquí en la página 432 del libro, usted tiene un capítulo ahí que le da título El pobre de Nazaret. ¿Qué significa eso? Y escuchen bien lo que Ángel nos cuenta. Pero esa comparación que yo hablo de Jesús, el pobre, el ser humano, el que sudó, el que lloró, el que lo clavaron en una cruz, y Roberto, pues yo nunca he visto eso, porque pues yo estudié a los dos. Eso nadie se ha metido en ese mundo. Así nadie. Que me van a esto es nuevo, esto es primicia aquí. Eso es primicia aquí. Eso así. Expliquen en detalle. Hay muchas cosas en común. La primera que te voy a decir es los dos cuerpos, el de Roberto y el del pobre de Nazaret, no aparecieron. Espérese ahí, páralo ahí. Explíqueme eso nuevamente para que la audiencia entienda esto que es bien importante. ¿Qué fue lo que dijo? Pero cuando Jesús muere, lo llevan a una tumba y al otro día él resucita, y cuando fueron los discípulos, la tumba estaba vacía. No encontraron un cuerpo. En el caso de Roberto, él se estrella por la noche, el mar estaba picadito, ahí en Piñones. Cuando lo empiezan a buscar, no lo encontraron. ¿Dónde está? En el mar. Se desintegró en el mar. O sea que tampoco hubo un cuerpo. Dos cosas que son idénticas. ¿Qué más se habla ahí en ese capítulo del pobre de Nazaret? Pues mira, esto van a brincar los otros. Los dos eran de raza negra. Wow. Porque Jesús, el pobre de Nazaret, viene de las oleadas de África a Israel, por esa zona. O sea, él no era blanquito como lo pintan los artistas europeos. Y Roberto era de la raza negra, de los esclavos que vinieron de África. O sea, coinciden ambos en eso. Muy interesante que a Roberto le gustaban los niños. Oh, pasión con los niños. Pasión por los niños. Tengo una historia ahí en el libro que está documentada, porque todo lo que está en el libro está evidenciado. En una camarita de video que sacó una mamá el día del HIT 3000. Está en el museo de Pittsburgh. Y hay un artículo extraordinario en ESPN donde Roberto, el día del HIT 3000, que tenía el alcalde de Pittsburgh y un montón de personalidades de Puerto Rico, él estuvo media hora hablando con dos nenes que no conocía, enñangotado, hablando con ellos. O sea, eso es extraordinario. Entonces a Jesús, los presentados de discípulos decían, no molesten al maestro, no dejen que los nenes vengan, no se han presentado. ¿Por qué? Porque él amaba la inocencia, los dos amaban la inocencia. Eso tampoco lo ha descubierto mucha gente. Qué interesante, ¿verdad que sí? Muy interesante este libro que usted acaba de tiene escribir. 25 items de esos, temas, o sea que yo te he contado 2 o 3. Sí, me contaste 2 o 3, pero qué importante es que este libro haya salido, ¿verdad? Porque ahora pues podemos conocer mucho más de quién fue o quién es Roberto Clemente para muchos. Hay un aspecto que tampoco se le ha dado muy duro en los escritores, porque los escritores lo que escriben es la biografía. Roberto admiraba al obrero, al ser humano, ese trabajador, porque él era aguador en la caña y vio el sufrimiento que hay en el obrero. Y él tenía un negocio en Carolina, se llamaba El Carretero, eso tampoco nadie lo sabe, hay mucha evidencia de ese carretero ahí. Y Roberto era admirador del ser humano, del trabajador, y eso es importante, y él habla en su última entrevista sobre ese punto, admirar al trabajador. Admirar al trabajador. Ángel, vamos a coger una pausita musical, nos tomamos un poquito de agua y seguimos con esta entrevista que es bien interesante y queremos que esa audiencia, que ese público que está allá afuera, trate de conseguir este libro. ¿Cómo podemos conseguir este libro? Ese libro lo tiene Librería Norberto González en Río Piedra y la casa Norberto González en Plaza Las Américas. Lo tiene el libro 787 a través del internet y lo tienen 12 instituciones sin fines de lucro, porque el libro se lo hemos donado a 12, hemos donado 500 libros a instituciones sin fines de lucro y ellos los tienen. Por ejemplo, lo tiene Radio Universidad, lo tiene Claridad, lo tiene la Casa de Todos en Junco, lo tiene aquí el Hogar de Niños de Jesús de Nazaret. Usted es un clementino. Muy bien. Usted es un clementino. Y tú también. Estás donando estos libros y lo pueden conseguir en esos lugares. Correcto. Al final de la programación le vamos a dar esa información nuevamente. Me escribe una chica de San Juan que quiere obtener este libro. Ella dice, yo quiero una copia de ese libro.
Ahí me la Diosito. Ella es doctora y le interesa, le gusta leer mucho, yo la conozco. Ella dice que quiere el libro. Bien, vamos a pausar, mi gente, regresamos ya en breve con Ángel aquí, dialogando sobre el libro que escribe Vigente, Vibrante, Siempre. 21, el 21, Roberto Clemente, ¿verdad que sí? De regreso aquí a los estudios de WMPM, donde nos encontramos con Ángel, hablando aquí de un libro que él escribe y se lo dedica al número 21, Roberto Clemente. Ángel, mira qué bonito, ¿verdad que sí? Tremendo esfuerzo, yo lo felicito a usted, ¿verdad? Porque escribir un libro así, de un hombre tan importante, porque estamos hablando del hombre, de Roberto Clemente, el ser humano, el humanista. Para no haberlo conocido en persona y escribir tanto de él, eso hay que admirarlo, de verdad que sí, eso hay que admirarlo, eso es un tremendo trabajo. Yo lo felicito por este libro que usted acaba de sacar, ya está en el mercado, ¿verdad? Ya está ready to go. Mira, Roberto, te hago una pregunta rapidito. Vamos a hablar aquí rapidito, y yo lo apunté por aquí, la diáspora boricua. Para mí, mi opinión, hay un estudio que lo prueba. La diáspora boricua vive en cierta medida en un país donde hay discrimen. Y ese discrimen, pues en cierta medida baja la autoestima. Entonces, el único que le da poder a esa diáspora puertorriqueña y latina en Estados Unidos, donde sea, es Roberto Clemente, porque la diáspora puede pensar que ellos pueden hacer lo que hizo Roberto, levantarse, ser el mejor del parque pelota, hacer lo que hizo, ser el atleta más grande, y eso como que ellos pueden pensar que pueden hacerlo, como hizo el equipo nacional de baloncesto cuando le ganó a Estados Unidos, cuando Carlos Arroyo hizo así, porque piensan que nosotros podemos vencer a cualquiera, ¿entiendes? No estamos limitados, y esa autoestima es importante para esa diáspora. Mira qué interesante, mira que es muy, muy interesante, ¿verdad que sí? La prensa deportiva, ¿qué me puede hablar de la prensa deportiva? ¿Qué pasó ahí? Él se metía en el ring con ellos, porque Roberto no se quedaba callado. Él era un tipo bueno, y como él decía, yo no soy el mejor, pero nadie es mejor que yo. Y entonces se ponía los guantes. Él a veces se iba a las manos con periodistas. Film Music hace un libro extraordinario de Roberto. ¿Pero por qué? Porque la prensa lo atacaba. No, porque él no se quedaba callado. Y entonces él era carismático. Y entonces pues atraía la controversia. Entonces, esa prensa, yo tengo más de 20 artículos de prensa de esa época, recortes de periódicos, pues lo criticaban, le decían, y yo tengo un artículo ahí del racismo que le decían, noisy nigger. Exacto, el racismo. Unos blancos escribiendo en el periódico que él era un noisy nigger, entonces se defendía. Sí. O le decían chocolate Islander. Entonces, sí. O hot dog. Y para que eso es una ofensa. El racismo era bien brutal. Y ahora también. Entonces él, la ventaja que tiene Roberto, que es lo que le daba a la diáspora, que no se quedaba callado y tiraba para adelante. Bueno, hay veces que se peleó, cogió un periodista una vez y lo clavó contra un loco, estuvo 30 minutos hablándole y él no podía hablar del otro tipo, porque Roberto se ponía violento. Hombre grande, ¿cuánto medía él? ¿No sabía? No, él yo no creo que llegara a los 6 pies, estaba por ahí cerca de los 6 pies. Pero hay uno, a mí me encanta y lo quiero compartir, está en el libro, Milton Gross. Milton Gross es uno de los grandes escritores del deporte en esa época, los 70. Milton Gross tenía sindicalizado sus artículos en 20 o 30 periódicos, o sea que no era un rookie. Y Milton lo admiraba, y tiene muchos artículos de él, lo admiraba por eso mismo. He was not a chopped liver, decía, no, he's not a chopped liver, hay que bregar con él, pero lo admiraba. Y Milton Gross fue de los primeros que sacó ese aspecto humano de los peloteros negros, de los peloteros latinos. Y entonces, pues, era un hustler de la noticia. Eso está en el libro. Yo tengo 8 artículos discutidos a profundidad, porque esos tipos eran unos cirujanos de la prensa. Hay uno que fue Pulitzer Prize, que ha escrito 20 o 30 libros, y escribió de Roberto, y Roberto pues, o sea, tuvo sus cosas, o sea, que la prensa en cierta medida lo exaltó y después lo veneró como el gran ser humano y pelotero que fue.
pero al principio lo tenían a palo limpio, ¿sabes? Sí, O sea, sí, palo sí. limpio. Bueno, paparazzi y toda esa gente para aquel Oh, tiempo, muchacho. ya no se llamaban así, pero Sí, me imagino que lo atacaban. Eran duros y todo el racismo estaba, permean esos escritos. El racismo. So, tengo un artículo, un capítulo completo del racismo. Explícame de la violencia doméstica en referencia a lo que Roberto Clemente nos puede enseñar en estos tiempos de hoy y en la violencia doméstica en la cual estamos viviendo hoy. Entiendo que Roberto Clemente nunca llegó, jamás. Él respetaba a sus padres como los puertorriqueños que respetamos y veneramos a nuestros padres, principalmente a la mamá. No tanto al padre, la mamá. Él veneraba a doña Luisa. A ver, olvídate, eso es. Él veneraba al obrero. Entonces, ese respeto que él tenía hacia al ser humano es lo que nosotros tenemos que engendrar, la violencia doméstica, porque no hay respeto cuando tú atacas a una persona, un menor. Entonces, pues, en ese sentido, él es un modelo. Él es un modelo porque defendió a los peloteros latinoamericanos. Fíjense, yo le menciono esto a Ángel y le cuestiono esto a Ángel porque yo quiero que ustedes, yo quiero que la audiencia entienda quién fue Roberto Clemente cuando se trataba de la violencia, la cual hoy en día se ha disparado dramáticamente, pero yo lo que quiero aquí ahora es, vuelve y me repiten estas cositas. Yo lo que quiero aquí es llevarles a ustedes una enseñanza de Roberto Clemente a ese público, a esa gente que están envuelta en violencia doméstica, por favor, porque Roberto Clemente no era así. Él respetaba al ser humano. Él respetaba al ser humano. Y ese es el importante, porque si tú te metes con un menor o con una mujer, pero es un abusador, y él nunca hizo al contrario, él defendía a los abusados, él defendía al pobre, él defendía al obrero, él defendía al pelotero, y eso es lo que está dando el mensaje. Mira, al que sufre tú tienes que defenderlo, al que sufre tú tienes que ayudarlo. Roberto era uno de los que iba a centro médico cada vez que tenía un pariente enfermo, o sea, estaba pendiente de su familia. O sea, el amor se demuestra andando, tú tienes que defender a los que tú quieres, tú no puedes atacarlo, porque entonces ya, pues, como dije, métete al ring de boxeo, pero es venerar al ser humano, al otro, respetarlo. Eso es lo que Roberto hacía. Y es bien importante. Quería mencionar eso porque creo que aquí hay una está enseñanza. Vigente, está vigente y hay una enseñanza. Hay una enseñanza, deberíamos de aplicarla. Claro. Ciudad Deportiva. La Ciudad Deportiva. Usted dice que tiene una receta. Correcto. ¿Cuál es la receta que usted tiene para esa ciudad deportiva? A mí me gusta cocinar, pero lo hice en cierta medida en broma en el libro. Primero, debe ser en otra finca, una finca más adecuada, más pequeña. Segundo, debe estar en manos privadas. La familia de Roberto debe de ser honorables ahí dentro de eso, pero debe estar en manos privadas que generen dinero para mantenerlo. Porque si dependen de los donativos, pues no tienen seguridad, no tienen estabilidad. La empresa privada pues tiene la responsabilidad de administrar bien la ciudad. ¿En qué pueblo más o menos usted podría decir? No, tiene que ser en Carolina. Tiene que ser en Carolina porque ese es su pueblo. Ese es su pueblo. Pero tiene que ser que el centro de la ciudad deportiva haya un museo de Roberto Clemente, que en Puerto Rico no lo hay. No. Hay unos salones, en Ponce hay uno de Pancho Coimbre y el gran Roberto Clemente, que es más grande que Está nadie. el Museo de la Salsa. Muchos museos, es cierto. Pero no hay uno. El centro de la ciudad deportiva debe ser un museo. Alrededor pues vienen los parques, lo que sea. Y hacerlo poco a poco, grano a grano, llena el buche la gallina. Tienen que hacerlo poco a poco, no creas una cosa bien grande. Poco a poco y aprender de la experiencia de lo que está pasando. Esa es mi receta. Hay otras cositas ahí, pero básicamente... ¿Está en el libro? Está en el libro. Esa receta está en el libro. Está en el libro. Está en el libro. Si la quieren usar, la usan, y si no, pues allá ellos. Fíjense, casi todo lo que estamos hablando aquí está en el libro. Sí, todo lo que hemos mencionado aquí que se encuentra en este libro, que lo pueden llegarse a ustedes. ¿Cómo le llegan a este libro a esa gente? Otra vez. Vamos a repetir eso. Bueno, ¿Cómo le puede llegar este libro? Libro 787.com lo envía por correo. Librería Norberto González, pues está en Río Piedra, hay que ir a Río Piedra. Está en Plaza Las Américas, está Casa Norberto González. En el Candil en Ponce también, hay una en San Juan también que lo tiene. Hay varias librerías que lo tienen, pero también lo tienen las instituciones sin fines de lucro. Por ejemplo, si usted vive cerca de las Hermanas de Buen Pastor en la Cajetera de Cagua, ya tienen el libro.
allí se lo compra y le da un donativo, porque el libro yo no lo vendo, yo lo doné. Entonces, en el libro hay un anzuelo que dice, mira, si tú admiras a Roberto Clemente, mándale un donativo a estas instituciones. El otro día estaba almorzando en Ponce y hubo un señor que se le dediqué el libro y le mandó $100 a la Casa de Todo el Mundo, que es una casa que cuidan niños y mujeres abandonadas. Ahí está. Esa es, como tú dices, la misión clementina nuestra. Es la interpretación nuestra de quién es Roberto Clemente, que está pendiente del ser humano, del necesitado. ¿Cómo podemos exhortar, por decirle así? ¿Cómo podemos exhortarle a todas esas personas que sean clementinas? ¿Cómo nosotros podemos, a través de un libro como tal, llevar ese mensaje que ellos también se sometan a ser clementinos? Pero el mensaje del tuétano es que no hay otro en el mundo, y para Puerto Rico es bien importante Roberto Clemente, mucho más importante que cualquiera, porque nos une. Y entonces usted venere a Roberto Clemente imitándole las cosas que él hace y las cosas que él hizo. Aprenda de él, aprenda a ser como él hizo. O sea, él no se escondió y cuando Nicaragua dijo, no, Osvaldo Gil, vete tú, no, él bregó. O sea, ese es el Roberto Clemente que nosotros tenemos que venerar, el Roberto Clemente que respetaba a Dora y a la mamá, que no le daba, ¿sabes? Ese es el Roberto Clemente, el que ayudaba. A Manny Sanguillén se lo echó en un ala y se lo llevó. A Peruchín Cepeda se lo llevó también cuando era chiquito para ayudarlo. O sea, hay muchas cosas que no se saben de Roberto, y si aprendemos de él, podemos mejorar nosotros como pueblo. Él es un mensaje positivo, inspirador. No hay otro, no busquen otro, no vayan no tienen que ir allá arriba al norte, ni al sur, ni al este. En Puerto Rico, el negrito de Carolina es el gran ser humano, es el atleta más grande del mundo. Roberto Clemente. Ese. Tenía otro nombre. Le decían Momi, porque él decía un momentito, no, yo Momi. Le decían Momi. Sí, hay un par de libros que hablan de Momi. Sí. Algo adicional que le quieras añadir a la Fíjate, hay una anécdota que a mí me encanta, porque él muere hace 49 años, pero él sigue produciendo efectos positivos, como las medicinas que producen efectos secundarios. Este libro es un efecto secundario del libro de Roberto. ¿Por qué? Porque me dio por escribirlo. Esta entrevista que tú has provisto es un efecto secundario de positiva, de animar a la vida con pasión, ¿no? Hay un cuento que no sabe mucha gente, no es un cuento, es una realidad. 20 años después que Roberto muere, en Pittsburgh había una panadería que estaba quebrada, una panadería que lleva 100 años. Eso te iba a preguntar. Pan Roberto, eso te iba a preguntar. Pan Roberto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de Pan Roberto? Brown and Baking Company. Esa panadería estaba quebrada. Los dueños dijeron, pues vamos a cejar, tenían 100 empleados. Los obreros que él admiraba. Y viene, los obreros se reunieron, mira, vamos a comprar la panadería para mantener el vivo a la panadería. Entonces, como Roberto en Pittsburgh es un ídolo, lamentablemente, más que en Puerto Rico. Pero ya vamos a llegar a ser el número uno. Dice, vamos a producir un pan que se llame Pan Roberto. Y de 100 empleados, ellos compran la panadería, de 100 empleados llegaron a 150 vendiendo el Pan Roberto en todo Pittsburgh. Eso está en el Reader's Digest, yo lo pongo en el libro, eso no lo inventé yo. Y eso no lo sabe mucha gente. Eso es detalles del efecto secundario de Roberto. Y viene de ese efecto secundario de Roberto. Claro, Clemente. ellos admiraron a Roberto y dijeron, vamos a usar el nombre de él para vender pan. Y Roberto ayudó, vamos a decir, uno que supuestamente estaba muerto, a los vivos. Ahí tiene el efecto secundario de Roberto Clemente. Muy interesante eso, muy interesante, ¿verdad que sí? Ángel, ha sido un día bien extraordinario, bien interesante. Yo quiero continuar con esta programación. Creo que te voy a volver a invitar, porque cuando yo me someta a leer el libro de nuevamente, a lo mejor voy a tener otras preguntitas para ti, porque verdaderamente... Hablar de Roberto Clemente para mí es una pasión. Una pasión. Bueno, tantos años, 70 años, ¿cuántos años puedes decir? 73 años, yo estoy guardando papeles. Obviamente empecé a hablar de Roberto hace muchos años. Hay otra anécdota que me encanta y se los quiero compartir, y es el efecto secundario. Más o menos en el 94 yo estaba en Costa Rica y conozco a Vera cuando llego. Vera Cristina estaba levantando fondos con un nicaragüense, un sacerdote nicaragüense, para hacer
para donarle unos escritorios a una escuela que lleva el nombre de Roberto Clemente en Nicaragua. Y yo la tengo aquí en el libro. Esta es una revista del Instituto de Cultura que se la dedicaron a Roberto, y en ese libro aparece esa escuela que Vera ayudó en ese momento. Este es el parque de pelota de Roberto Clemente en Nicaragua. Wow. Que se llama Roberto Clemente. Sí, sí. Y hay una escuela que se llama Roberto Clemente en Nicaragua. Y ella estaba levantando fondos con un sacerdote para unos escritorios. Ahí tienes a Roberto inspirando 20 años después a ayudar a niños en Nicaragua. Ya le estaba muerto. Y ahí sigue el espíritu del Imparán. Pues yo me puse a ayudarle y levantamos muchos fondos, y está la evidencia ahí en el libro. ¿Por qué? Porque Roberto nos inspira a ayudar, siempre ayudar. Y si tú me permites, yo voy a leer lo último de ese artículo, un artículo precioso del Instituto de Cultura. Hay un poema y el artículo es de Ramón Luis Acevedo, un gran profesor de la Universidad de Puerto Rico. Pero hay un poema, en el libro hay muchos poemas, ¿sabes? Sí, también. Porque ahí yo tengo un amigo que se llama Antonio Ramírez. ¿Pero Roberto era poeta? No, él escribía poesía también. Él tocaba piano, él hacía un montón de cosas. Una poesía, ese tipo hacía cualquier cosa. Interesante, sí. Pero hay una poesía que aquí me encanta, de Horacio Peña, nicaragüense, que le dedica a Roberto hace un montón de años. Si tú me permites. Sí, adelante. Dice: el astro boricua, el hombre ha muerto, pero en su corazón ordenará siempre en lo alto de la montaña, deslumbrado, deslumbrante, en medio de la sagrada selva, una columna de eterno fuego, levantándose sobre las aguas. Wow. Iluminando su historia que se contará siempre, de generación en generación hasta la consumación de los siglos. O sea que eso va a continuar, esto continúa. ¿Y saben qué? Vamos a hacer una segunda entrevista, porque hay mucho encantado. Hay mucho más que cubrir sobre este hombre, Roberto Clemente, muchas gracias. De verdad que queremos que sigamos. Oye, en la escuela, están dando en la escuela elemental, en la escuela intermedia, no hablan de Roberto. No tanto, ¿verdad? Salvador Colón, la Fundación Salvador Colón tiene un premio anual para los maestros de educación física, pero no sé cuánto, en ese mundo no sé mucho. No sé, okay. Ángel, ha sido para mí un placer verdaderamente, esto ha sido extraordinario. Yo espero que esa audiencia, yo espero que todos ustedes hayan aprendido un poquito más de quién era Roberto Clemente, quién fue Roberto Clemente, el legado que deja, ¿verdad? Porque él deja un legado no solamente en béisbol, sino que deja un legado en el humanismo, en el ser humano. En el ser humano. Extraordinario. No busquen en otro sitio, no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Qué interesante, ¿verdad que sí? Y quiero que aprendamos de quién Roberto Clemente fue y el legado que nos deja, ¿verdad que sí? Así que Ángel, un placer, gracias por muchas gracias, su presencia. Sabes que aquí estamos a sus órdenes, cualquier cosita que tú necesites, aquí estamos. Muy bien, gracias. Raymond Pagán, mi amigo Raymond Pagán. Clementino de pura sangre. Clementino, mira, ya yo soy Clementino. Qué bueno, ya me bautizaron como ya está en la cofradía. Gracias, Marón. Así que, mi gente, los voy a dejar, vamos a escuchar una pausa, un tema musical y regreso ya en breve para despedirme. Claro que sí.